Hola, nosotros somos el equipo 6 y hoy les compartiremos la exposición sobre un caso de una empresa de transportes que lleva por nombre a Redafletes SADCB. El equipo está integrado por María Fernanda, Candy y Joshua, que representarán al despacho, y Carla, Eder y un servidor Ricardo, que representaremos a la empresa. Yo soy el director general de la empresa Transportes a Redafletes SADCB. Nosotros somos una empresa mediana que se dedica a los servicios de arrendamiento de transporte de carga a empresas y a particulares. Tenemos presencia en la Ciudad de México y contamos con un equipo de 55 empleados que se dividen entre administrativos, choferes y mecánicos. Antes de implementar una planificación fiscal, enfrentamos varios retos, principalmente tres. El primero es que pagábamos demasiado ISR porque no aprovechábamos todas las deducciones fiscales disponibles según nuestro régimen. Después teníamos que encontrábamos procesos contables muy dispersos y eso mismo generaban errores y pérdidas de control. Por último, tenemos que existía un riesgo importante de sanciones, ya que no documentábamos correctamente los gastos de combustible, viáticos y cualquier otro concepto clave para nuestra función como empresa. Siendo conscientes de estas situaciones y sabiendo que limitaba nuestra rentabilidad y nos provocaba una desventaja clara sobre la competencia, decidimos buscar el apoyo de un despacho fiscal. Esto es para optimizar nuestra carga tributaria y fortalecer el control interno. Nuestro objetivo al principio de esta asociación con el despacho fue muy claro, ya que buscamos cumplir con la ley, ahorrar impuestos y hacer más eficiente la operación de nuestra empresa. Hoy, después de que este proceso de planeación fue hecho, los resultados fueron muy contundentes y beneficiosos para nosotros como empresa, ya que en total logramos un ahorro de 3.7 millones de pesos anuales y que eso se traduce en una mayor liquidez, en una mayor capacidad de reinversión y en una estabilidad financiera para nuestra empresa. Este proceso con el despacho nos deja una lección muy clara, y es que la planeación fiscal no es un solo tema contable, sino que es una herramienta de dirección estratégica, y gracias a ella hoy en día somos una empresa más fuerte, cumplida y con visión a futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Eder García Rosales, gerente financiero de Transportes Arrendaflete SADCB, y a continuación les hablaré del diagnóstico fiscal y de la evaluación cuantitativa que realizamos en el último ejercicio. En el diagnóstico inicial encontramos dos problemas graves. El primero es que las unidades de transporte no se depreciaban correctamente, lo que nos elevaba innecesariamente la base del ISR. Y en segundo lugar tenemos a los comprobantes fiscales de gastos de combustible y viáticos que no cumplían requisitos, lo que nos impedía acreditarlos. Después, para corregir estas deficiencias, implementamos un plan financiero y fiscal con tres pilares principales. El primero fue la renovación de flota y depreciación acelerada, donde registramos 10 unidades nuevas con valor total de 12 millones de pesos, aplicando una tasa del 25% anual, a diferencia de la tradicional del 10%. Después tenemos al control contable en tiempo real, donde implementamos un software de validación CFDI que garantiza que todos los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales desde el momento que los recibimos. Y en tercer punto tenemos a la optimización de nómina y estímulos, eh, donde migramos a un esquema mixto de sueldo base, vales de despensa y viáticos comprobados, además de que aplicamos estímulos legales en IEPS por diésel y deducción de casetas. Ahora les platicaré un poco de la inversión, donde destinamos 12.55 millones de pesos en la adquisición de camiones y 12 millones en la adquisición de camiones y 550.000 en software, consultoría y capacitación. En beneficio directo se tradujo en un ahorro fiscal anual estimado en 3.72 millones de pesos, desglosado de la siguiente forma: 900.000 pesos por depreciación acelerada, 1.100.000 por acreditación de IEPS en combustible, 400.000 por estímulos en casetas de peaje, 480.000 por IVA recuperado, 840.000 por reestructuración de nómina, lo que en conclusión obtuvimos un ROI superior al 600% solo el primer año, lo que significa que por cada peso invertido en la estrategia de planeación fiscal generamos más de 6 pesos de retorno. Además, fortalecimos el flujo de efectivo, lo que nos da mayor capacidad para enfrentar obligaciones fiscales, invertir en mantenimiento de flota y planear proyectos de crecimiento.
Soy Carla, soy gerente de operaciones. Mi responsabilidad fue la ejecución práctica dentro de la empresa. Implementamos varias acciones claves para optimizar las operaciones y cumplir con los objetivos financieros y fiscales de la empresa. Lo primero fue la renovación de 10 camiones, en donde la empresa invirtió 12 millones de pesos para adquirirlo. Pero lo más importante no fue solo la compra, sino de cómo se hizo, que fue por medio de un financiamiento o leasing. Este esquema permitió deducir fiscalmente la inversión mediante la depreciación acelerada, es decir, cada año se puede deducir el 25% del valor. Esto también redujo su carga de impuesto gracias a un mecanismo legal. Luego se elaboró Manual Interno de Políticas Fiscales. Este documento es como un instructivo que todas las empresas deben seguir para mantener el orden fiscal. Por ejemplo, ahí se estableció cómo controlar los FDI, qué proveedores están autorizados, cómo deben de comprobar los gastos de viaje. Esto también incluyó un procedimiento de registro contable y conciliación de impuestos como el IVA o el IEPS, y reglas para el archivo de documentos tanto físico como digital. También en la reestructuración de nómina, lo que hizo fue modificar la forma en que los empleados reciben parte de sus ingresos, y una parte se entrega en vales de despensa y viáticos comprobados. En lugar de que todo sea salario, esto tiene dos beneficios. Los trabajadores siguen recibiendo el mismo sueldo neto y la empresa puede aprovechar ventajas fiscales, ya que estos conceptos tienen un tratamiento distinto. Obvio, estoy siempre respetando los límites que marca la ley, como el caso de los vales de despensas, que esto puede ser reducibles hasta el 40% de las sumas. Es decir, que se cumple la norma y al mismo tiempo se optimiza la nómina. Y finalmente se contrató un software especializado entre la validación del CFDI. Este programa revisa automáticamente las facturas de los proveedores y los gastos de viaje. Este es un sistema que asegura que todas las facturas sean válidas, ordena la información y da mayor seguridad a los registros contables. Con esta herramienta la empresa digitaliza sus procesos y mejora la eficiencia administrativa. Hola, mi nombre es Candela Paredes y yo estaría representando el despacho legal de Socia y Asociados. Base a la información que nos dio la empresa de transportes y arrendafletes, nosotros le manejaríamos tres tipos de alternativas, que sería la conservadora, la moderada y la innovadora. A continuación les voy a presentar la conservadora. En este caso seguiríamos en el mismo régimen actual sin aprovechar ningún beneficio fiscal. Seguiríamos con una depreciación de activos normal en cuestión del 10% en camiones y no aplicaríamos ningún estímulo fiscal en cuestión del IEPS ni peajes. Y seguiríamos con una estructura de nómina del 100% en efectivo, mientras que la moderada podemos ver una depreciación acelerada del 25% anual en camiones y tractocamiones y estaremos aprovechando los estímulos fiscales, que en este caso estamos hablando de un crédito fiscal por IEPS de diésel y una deducción del 50% de carreteras en cuota, con un control estricto del CFDI y proveedores autorizados para maximizar el IVA acreditable. Asimismo, estaríamos viendo una implementación de un esquema mixto en compensaciones laborales que nos tendrá beneficio. En este caso, aplicaríamos un sueldo base más vale de despensa, que nos haría deducible hasta un 40% en la UMA. Asimismo, agregaríamos viáticos comprobados y beneficios adicionales en especies, como sería seguros médicos y fondos de ahorro. Y por último tenemos la innovadora, que sería sustentable y sería complementaria a la moderada, que sería de mediano plazo a largo plazo de unos 5 años. En esta tenemos estas características. Estaríamos teniendo una migración parcial de la flota de vehículos híbridos o de gas natural. Asimismo haríamos una aplicación de beneficios de la deducción inmediata.
y tendríamos un posible acceso a incentivos gubernamentales o financiamiento verde. Como les comentaba, sería complementaria de la moderada y estábamos hablando que sería de un mediano plazo a 5 años de proyección. En la siguiente presentación podemos ver una tabla comparativa en la cual estamos analizando los 3 tipos de estrategias. A continuación se las explicaría más a fondo. En la estrategia conservadora, ya que no aplicamos ningún estímulo fiscal ni depreciación, tenemos un ICR de 6.500.000. A continuación un IVA con no acreditado de 800.000 y un costo laboral de 12 millones, lo cual no nos estaría dando ningún tipo de ahorro. La siguiente estrategia sería la moderada, que es la más recomendada, que tendríamos una aplicación de depreciación acelerada del 25% sobre los 10 camiones, nos daría un valor de 12 millones. Con una deducción anual de 3 millones tendremos un ICR de 900.000. Asimismo, con la aplicación de los estímulos fiscales, que en cuestión del diésel tendríamos 1.100.000 de ahorro y en cuestión de casetas 400.000. Esto nos daría al final un ICR de 4.100.000. Y en cuestión del IVA, con el control de proveedores formales y el CFDI se recuperaría el 60% de IVA no acreditado, que en este caso nos daría 320.000. Y en cuestión de la innovadora, como comentaba, es una estrategia complementaria ya que se estaría agregando vehículos híbridos. En conclusiones, pues obviamente la estrategia más recomendada sería la moderada para su caso. A continuación mi compañero seguirá explicando el siguiente punto. En esta diapositiva vemos una evaluación cualitativa de las estrategias propuestas. Estrategia conservadora es la más sencilla, con bajo riesgo legal y fácil de implementar, pero no genera ahorros ni ventajas competitivas. Estrategia moderada, que es la recomendada, presenta un riesgo bajo a moderado, pero mejora la reputación de la empresa, genera beneficios para los empleados y es escalable. Eso sí, requiere capacitación, controles internos y un poco más de esfuerzo de gestión. Estrategia innovadora o sustentable. Se enfoca en una flota híbrida o verde, aunque implica una mayor complejidad e inversión. Su impacto en la imagen, sostenibilidad y ventajas competitivas es muy alto, especialmente a mediano y largo plazo. La siguiente diapositiva. Costo-beneficio. En cuanto se estima un gasto anual de 550,000 pesos, que incluye consultoría fiscal, software de control y capacitación. Por otro lado, los beneficios ascienden a aproximadamente 3.6 millones de pesos en ahorros fiscales cada año. Esto significa que por cada peso invertido en planeación fiscal, la empresa obtiene un ahorro de 6.55 pesos. Hola, soy Daniel López María Fernanda, la coordinadora del proyecto. Como hemos estado escuchando, la estrategia que se adapta mejor a la entidad de transportes a Rendafletes es la estrategia moderada. Por lo tanto, al ejecutar esta estrategia dentro de la entidad, tendríamos las siguientes actividades que debemos de realizar para llevar a cabo nuestra planeación fiscal. Primeramente, se renovarían 10 unidades de transporte mediante un crédito fiscal deducible, lo cual se realizaría a través de un financiamiento, lo que deduciría fiscalmente la inversión a través de la depreciación acelerada. Cada unidad se registrará en activo fijo con una depreciación acelerada del 25% anual. Cada unidad se registra con sus respectivas características, como lo pueden ser la marca, el modelo, el número de serie y la fecha de adquisición. En segundo lugar, tenemos que se deben de implementar un software especializado de control de facturación y gastos de viaje. Esto ayudaría a controlar la entrada de facturas de proveedores y gastos de viaje. También va a automatizar la validación de todos los RFC, el monto, la fecha, conceptos y por lo tanto esto nos daría de resultado que minimizaría errores humanos, permite recuperar el IVA no acreditado y facilita las auditorías tanto internas como externas. En tercer lugar, tenemos que se establece un manual interno de políticas fiscales que detalle el control del CFDI y proveedores autorizados, reglas de comprobación de gastos de viaje, viáticos, combustibles y procedimientos contables y conciliaciones de IVA y IEPS. Como sabemos, el IVA y el IEPS está muy presente
en esta entidad de arrendafletes. También debemos de tomar en cuenta que mejoraría el control interno y reduciría riesgos de auditorías, garantizaría que las reducciones fiscales sean compatibles y facilita la homologación de procesos. En cuarto lugar, tenemos una reestructuración de nómina con vales de despensa y viáticos comprobados, es decir, que se modificó la nómina para que una parte de los ingresos de los empleados se otorgara en vales de despensa y viáticos comprobados, es decir, se van a mantener el sueldo neto constante y se establecieron topes deducibles según la ley, por ejemplo, vales de hasta 40% de UMA. Se redució el costo laboral deducible y se optimizaron los pagos de ISR a pagar con un ahorro estimado de 840,000 pesos, además de que se mantiene la satisfacción de empleados ya que no hay disminución de sus ingresos y permite a la empresa cumplir con requisitos de deducción fiscal, tal como lo establece la ley del IVA, la ley del ISR y IEPS. El seguimiento que se aplicará a transportes arrendafletes será de la siguiente manera. Habrá una revisión trimestral de las reformas fiscales, los cuales serían de las leyes del ISR, IVA, IEPS y Seguridad Social, ya que la empresa por falta de conocimiento, su carga fiscal se mantenía igual de pesada por falta de aplicación de deducciones. También se mantendría una constante actualización anual del plan de trabajo, con base a la ley de ingresos. Y por último, una creación de un comité fiscal interno. ¿Para qué? Para tomar decisiones rápidas en caso de reformas. Por ejemplo, si en 2026 el estímulo del diésel se elimina, se evaluará el uso de energías alternativas, que es el gas natural, para mantener estas deducciones. Como conclusión general, el despacho Sosa y Asociados a la empresa Transportes Arrendafletes, al implementar la estrategia moderada de planeación fiscal, logra lo siguiente. Una reducción real de 3.6 millones anuales en su carga tributaria. Fortalece su flujo de efectivo y competitividad. También asegura el cumplimiento con el SAT evitando riesgos futuros, ya sea con sanciones y multas. Establece un proceso dinámico de diagnósticos, planeaciones, ejecuciones y seguimientos adaptables a las reformas fiscales. Con esto, la planeación fiscal no solo optimizó la carga tributaria, sino que se convirtió en un motor de crecimiento y sostenibilidad para transportes arrendafletes.